El día de hoy hablaremos sobre un método más del tema de ecuaciones no lineales, es el método de la secante. Este método es una variante del método de Newton. Vamos a ver una introducción, el algoritmo, la convergencia de este método y algo de bibliografía, además del programa que implementa al algoritmo. Entonces, bueno, como antes dijimos, queremos encontrar los ceros de funciones. Entonces yo tengo una función definida en un cierto dominio con una imagen y estoy buscando un xi en la imagen tal que f de xi sea cero. Y en general, bueno, como habíamos visto en los métodos anteriores, no es posible encontrar una raíz de forma analítica o de forma exacta. Entonces lo que se tiene que hacer es aproximarla. Y estos métodos son métodos iterativos que pretenden aproximar la raíz generando una sucesión que va a converger al cero de la función que estoy buscando. Entonces, adelantándome un poco a otro método que es el método del punto fijo, pero bueno, que es una definición importante, eh, una función phi yo la voy a definir de en y voy a decir que es una función de iteración tal que yo digo que aplico a phi a xy y ese me da la xy siguiente y entonces voy a decir que esta phi tiene un punto fijo si solo si es un punto fijo, pues phi de xi es igual a xi, o sea, es igual a él mismo. Si la función es continua en una vecindad de cada punto fijo, los puntos fijos también van a ser ceros de f. Entonces, cada punto pues es el límite de la sucesión de las x's y van a ser puntos fijos de phi y por ende van a ser raíces de f. Entonces en el siguiente tema esto solo me va a servir aquí para hablar de la convergencia, pero en el próximo método, que es el del punto fijo, voy a cambiar ligeramente el objetivo, va a ser encontrar puntos fijos de una función y esos puntos fijos me van a permitir encontrar ceros de otras funciones asociadas. Entonces, bueno, para hablar habíamos ya dicho algo cuando estábamos mencionando en el tema de la bisección y en el método de Newton, que la convergencia de una sucesión se define de esta forma. Eh, yo tengo una sucesión xn y voy a decir que el límite de este cociente es si existe y es igual a c. Voy a decir que si q, bueno, c tiene que ser un número obviamente finito y q es lo que me va a dar el orden de la convergencia. Entonces, si q es igual a 1 se dice convergencia lineal, aquí está. Si q es 2 es cuadrática como el método de Newton, el método de la bisección es convergencia lineal. Si tanto q como c son iguales a 1 se dice que es la convergencia sublineal. Y si q es igual a 1 y c es igual a 0 se dice que es superlineal. El método de la secante es un método que es de convergencia superlineal. Bueno, el q es mayor que 1. Eh, pero bueno, esta es la definición que formalmente voy a tomar como la definición de convergencia. Estoy pensando que alfa es el límite de mi sucesión y que las xn's no son iguales a las alfas, sino que van a tender a la alfa y obviamente que la n tiene que ser finita. Eh, entonces el método de la secante, como les decía yo, es una variación del método de Newton, nada más que en este método, a diferencia del método de Newton, no necesito conocer la derivada. Voy a tener otros problemillas, pero no necesito conocer la derivada de la función estrictamente y voy a poder encontrar los ceros de mi función. Entonces, bueno, yo recordando la definición de la derivada, eh, cuál es la derivada en un cierto punto, pues el límite de este cociente. Y yo digo, bueno, si x es igual a xn menos 2, en esta fórmula lo sustituyo, me va a quedar algo de este estilo. Y lo puedo reescribir también así. Entonces, lo que estoy tratando es de que esta derivada, esta definición de derivada o la derivada exacta la voy a reemplazar por una aproximación a mi derivada, como sería esto. Esta es una aproximación a mi derivada. Entonces la voy a poner tal cual en el método de Newton, en la fórmula de iteración del método de Newton, en vez de la derivada que está expresada en Newton como
la iteración en el método de Newton es xn más 1 igual a xn menos la función evaluada en el xn dividido entre la derivada de la función evaluada en ese xn. Entonces, en vez de la derivada de la función, voy a poner esta aproximación. Cuando lo sustituyo en la fórmula, me queda algo de este estilo. Y esta es la fórmula de la iteración, del método de iteración de la secante. Entonces, aquí está de manera explícita. Entonces, yo aquí voy a tener, en vez de tener una aproximación como tenía en el método de Newton, voy a necesitar dos puntos iniciales para poder echar a andar mi proceso iterativo. Entonces tengo un x-1 y un x0, son dos consecutivos, y con eso voy a poder encontrar x1, y con x1 y x0 voy a poder encontrar x2 y así sucesivamente. Y la forma como lo voy a hacer, pues ya lo había puesto aquí, pero acá lo vuelvo a escribir, es xn más hn, donde está hn está dada de esta forma. Aquí obviamente que no puedo permitir que este sea igual a este, entonces sí, se pueden presentar problemas cuando yo tengo que la función evaluada en el xn es igual a la función evaluada en el xn anterior, por lo cual tienen que ser diferentes. Voy a necesitar dos aproximaciones iniciales. Solamente se evalúa la f, no se tiene que evaluar la f' porque no hay f'. Y esta ecuación uno podría tener la tentación de escribirla de esta forma, pero uno debe de evitar escribirlo de esta forma, no tanto porque algebraicamente es correcta y no hay ningún problema, pero el problema viene desde el punto de vista numérico, cuando la x, este es xn, se parece a xn-1 y el producto de f de xn por f de xn-1 es positivo, se pueden dar errores de cancelación. Entonces, por eso lo mejor es escribir la fórmula como está acá y no tratar de simplificarla, que como les digo, algebraicamente es correcto, pero numéricamente se puede hacer inestable. Aquí está un ejemplo. Tengo la gráfica roja, que es la función a la que quiero encontrar un 0. Entonces estoy empezando en el intervalo que definen x0 y x1 y voy a entonces saber cuál es el punto donde cortan la secante y bueno, obvio también tengo que estos hay un cambio de signo entre estos dos. Aquí corta, este es mi nuevo punto. Ahora veo cuánto vale la función evaluada en este x2 y me lleva por acá. Trazo la recta entre x2 y x3. Entonces la recta secante, entre x2 y x1, me lleva a esta. Y esta veo dónde está. Entonces la idea es que estos puntos se van a ir acercando a esta raíz que estoy viendo aquí. Esto se parece al método de la regula falsi o la posición falsa. El problema es que en el método de la posición falsa puede llegar a haber algunos problemas de convergencia, porque cuando tengo una función acá como esta, puedo yo acercarme a la raíz, pero siempre mantener uno de los extremos fijo, y entonces la diferencia entre dos elementos de la sucesión que estoy generando no van a tender a la raíz o no van a tender a cero. Entonces eso puede dar origen a problemas de convergencia. Este método no tiene ese problema, pero sí tiene el problema de que pues obviamente yo tengo que evitar que estos sean iguales para que no se divida yo entre cero. Bueno, en realidad son estos que son los mismos, pero esta no es la fórmula que se debe de usar. Y bueno, si yo pienso que f es dos veces diferenciable, entonces yo puedo escribir como antes escribía para mi método de Newton, la serie de Taylor que aproxima a la f. Y bueno, yo digo, este xn que aparece aquí en esta segunda derivada va a ser un número que está en este intervalo. Aquí más bien x está en el intervalo que forman esos. Y recuerdo que la diferencia dividida, habíamos hablado de ella en los métodos de interpolación. La diferencia dividida pues es justamente el límite, como yo tengo acá el límite o la aproximación a la derivada.
Habíamos visto que en general la diferencia de orden n es una derivada también. Y bueno, si alfa es una raíz, cuando evalúo a esa serie de Taylor en x igual a alfa, me va a quedar algo de este estilo. Entonces, si resto esta ecuación de esta otra, entonces obtengo, esta es la original y la estoy restando con esta, y me va a quedar esta expresión. Y yo la puedo ir simplificando. Bueno, voy a agrupar unos términos y a eliminar los que sobran, bueno, los que se eliminan. Y entonces aquí lo que quiero es tener que esto es el error en el paso n más unésimo, porque alfa es una raíz. Entonces esto es como habíamos definido el error en el paso n más unésimo. Este es el error en el paso n menos unésimo y este es el error en el paso enésimo. Entonces los voy a escribir así, como el error en el paso n más 1 por la diferencia dividida que está aquí, el error en el paso n menos 1, el error en el paso n por esto. Y entonces aquí a lo que voy es que voy a ver de qué orden es la convergencia de este método. Entonces yo puedo de aquí despejar el error en el paso n más unésimo y lo despejo y lo tengo dado por esta expresión. Entonces, bueno, por el teorema del valor medio voy a tener que existe bueno, esto no es un chi en el intervalo definido por xn menos 1 xn, tal que la derivada, esta diferencia dividida es igual a la derivada. Esto lo hacíamos también cuando estábamos viendo la interpolación. ¿Y de dónde se puede seguir que en vez de esta derivada, esta diferencia finita, puedo poner la derivada? Y entonces me va a quedar que si n está, aquí me equivoqué, es en este intervalo y este está en este intervalo. Y entonces pues voy a tener que, si yo tengo una función que es dos veces diferenciable, continua y diferenciable dos veces, en una vecindad que contiene a mi raíz alfa, y que contiene una serie de nodos x0, x1, xn, que son la sucesión que tengo, voy a tener que la derivada segunda entre la derivada primera va a estar acotada por una cierta m. Bueno, un medio de esto va a estar acotada por un cierto m, donde tengo estos dos x y y que están en el intervalo donde está contenida la raíz. Y si yo digo que q es la única raíz positiva de la ecuación esta, y tomo acá como el máximo entre esta cota del cociente de las derivadas por el error en el paso 0 y por el error en el paso 1, y esto raíz qésima, entonces el error en el paso enésimo va a estar acotada por esta cota de las derivadas multiplicada por el q a la qn, donde el q va a ser igual a esto. Esto es la raíz de esta ecuación. Entonces, esto se demuestra por inducción sobre n. Entonces, cuando n es igual a 0, pues voy a tener que el epsilon 0 es igual a esto. Y esto es menor que k sobre m, y esto es igual a k a la q0 por m. Y si n es igual a 1, bueno, entonces se cumple lo que yo quería, ¿verdad? Si k es igual a 1, voy a tener el error en el paso unésimo igual, menor o igual que la cantidad que yo quería acá. Y ahora supongo que se cumple para n-1 y demuestro para n. Bueno, al revés. Entonces el error va a estar, el error en el paso n más unésimo está dado por esto, y haciendo la sustitución de los valores que teníamos en la ecuación anterior, puedo yo ver que esto está acotado por este m, por lo que habíamos visto, y entonces estos errores también están acotados, y entonces voy a tener finalmente algo de este estilo. Y bueno, yo tengo que q cuadrada es igual a q más 1, entonces tengo que q a la n más q a la n menos 1 es igual a q a la n menos 1 por q más 1, simplemente estoy factorizando, y entonces me va a quedar que mi error en el paso n más unésimo va a estar acotado por esta cantidad.
Lo único que hice fue las cuentas para que tuviera yo esto expresado como es esto que está aquí, y lo expresé de esta forma. Entonces esto que está acá es equivalente a este, y entonces ya tengo lo que yo quería. Entonces pues la convergencia va a ser superlineal, se llama superlineal, y entonces el error en el paso n más unésimo va a estar acotado por esa constante k, por el error en el paso enésimo elevado a la p, y entonces yo voy a tener que este error se va a parecer a este, y este va a ser igual a esto. Entonces el límite, este límite va a ser igual a 0. Entonces, retomando lo que tenía yo para la definición de convergencia, pues este tiene una convergencia superlineal. Algunos de los libros que están recomendados, bueno, aquí me faltó el libro de Scientific Computing que llevamos, que ahorita se me fue el nombre, y este libro es muy muy bueno. Obviamente el Stoer también es un libro, es más avanzado, pero también es muy bueno. Y el de Michael Heath es el libro que se me está olvidando y que me olvidé poner aquí. Entonces, bueno, vamos a pasar al programa que corresponde a este método. Aquí implementé tanto el de la regla falsa o de la posición falsa, que además aquí está mal, es la regla falsa o posición falsa. Entonces voy a importar mis librerías. Aquí tengo definido, este es, si lo miran con cuidado, este es una versión, una variación del método de la bisección. Lo único que cambia es esto y esto. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta que dejé aquí XM porque la bisección es el punto medio. Aquí no va a ser el punto medio, sino es el punto que le toque donde cruce la secante al eje de las X. Pero digamos, por analogía y para que ustedes puedan ver la diferencia de lo único que es distinto entre este método y el de la bisección, es la definición de este punto. Y entonces lo tengo que cambiar aquí y lo tengo que cambiar aquí. Y este también es la diferencia con el método de la secante. Entonces aquí yo voy a usarlo para resolver esta ecuación que tengo x entre 2 al cuadrado menos seno de x. Quiero encontrar un 0 en el intervalo 1.52. Entonces aquí defino la función y defino quiénes A y quiénes B, que son el A es el 1.5 y el B es el 2, que son los extremos del intervalo. Y bueno, busco graficar para ver que efectivamente va a haber una aquí me equivoqué, aquí debe ser en el rango, dije 1.5 y 2, ¿verdad? 1.5 y 2, ahí está, en 1.5 y 2, por aquí va el 0, ¿verdad? Vamos a ponerle 2.2, 2.1, ahí se ve. Bueno, el 0 está por aquí, ¿no? Por aquí, por 1.9 y algo. Entonces, bueno, no voy a llamar ahorita, al final lo voy a hacer porque luego el kernel se congela, porque cuando uso el método de la posición falsa, voy a tener que el método que se queda dando no evoluciona, no cambia de valor. Entonces, si se fijan, la actualización del punto queda el mismo, y no termina porque obviamente que la función evaluada en ese punto no es el 0 que estoy buscando. Entonces es por eso que les decía que a veces el método de la regla falsa se queda, no converge. Entonces voy a definir el método de la secante igual, análogo al método de la bisección, al método de la regla falsi. Esto es lo único que cambia entre el método de la bisección y el método de la regla falsa, y el de la posición falsa y el de la secante. Aquí sí lo voy a ejecutar. Entonces es lo mismo, agregué nada más que aquí ponga las iteraciones en el paso que va, porque antes no decían qué paso iba. Entonces yo pensaba que estaba ahí atorado, pero simplemente es que seguía haciendo cálculos. Entonces aquí, si se fijan, lo llamé, y en 5 pasos, en 4 pasos, ya me da algo suficientemente bueno. Puedo yo
aquí decirle qué tal que lo quiero con más precisión. Y bueno, me lo sigue dando así. Vamos a darle 8. Entonces, bueno, el punto que en 6 llamadas, aquí cambié al 8 y hizo una llamada más, se hizo 6 llamadas y la solución es esta, que es más o menos donde yo decía que estaba el 0, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dejo el programa para que ustedes puedan definir otras funciones y ver cómo se comportan los diferentes métodos para que vean que puede llegar a haber problemas cuando la función en el paso anterior, evaluada en el punto de la sucesión en el paso anterior y en el paso actual, se parecen y entonces se hace una división entre cero. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, aquí dejo el programa y la presentación.